Shalom, welcome and blessings to everyone. Shalom, bienvenidos y bendiciones a todos, donde quiera que se encuentren. Gracias por conectarse a este podcast. Como pueden ver en pantalla, el tema de hoy será: ¿es Jesús realmente el Señor de tu vida? Un tema muy interesante. Ya vamos a entrar de lleno con esto, pero antes que nada, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte y gracias por unirte a esta discusión. Igualmente, Cristian, es bueno verte y realmente estoy muy feliz con este tema, porque conozco personas todo el tiempo que se hacen llamar creyentes, pero cuando comienzas a examinar la manera como viven, parece haber una clara contradicción entre lo que un creyente debe hacer bíblicamente versus su estilo de vida. Nuestro propósito no es sembrar semillas de duda, sino alentar a las personas con la verdad. Amén, bien dicho. Veamos nuestra introducción para hoy, que es básicamente lo que acabamos de decir, pero lo veremos con un poco más de detalle. Muchos creyentes afirman que Jesús es el Señor de sus vidas. Tómense un momento para hacerse honestamente esta pregunta. ¿Es Jesús, Yeshua, verdaderamente el Señor de mi vida? Esto no es para condenarnos, sino para traer convicción. Hay una gran diferencia. ¿Realmente le damos al Señor la reverencia y alabanza que merece? ¿Es Él la prioridad en mi vida? ¿Qué puedo hacer para verdaderamente hacer a Jesús Señor de mi vida? Recordemos, hermanos y hermanas, algo muy importante. Ninguno de nosotros tiene garantizado un mañana. Si te encuentras con el Señor mañana, ¿qué crees que Él te diría personalmente? Si estás listo, Baruch, vamos a comenzar. Vamos a cubrir algunas escrituras en este podcast, así que espero que tengan sus Biblias con ustedes. Y si no, está bien, las colocaremos en pantalla en ambos idiomas, inglés en blanco y español en amarillo, en sus pantallas. Algunas son simplemente preguntas para autoevaluación. ¿Cuánto tiempo dedicas en oración y adoración? ¿Cuánto tiempo dedicas a la palabra? ¿Estás unido con los incrédulos? ¿Te estás separando del mundo? ¿Estás dando gracias al Señor? ¿Cuál es el fruto en tu vida? ¿Amas a tu prójimo y compartes el Evangelio? Y recordemos también que Dios es un Dios celoso. ¿Es Él tu prioridad? Y vamos a ver versículos para cada uno de estos 9 puntos de autoevaluación. Podrían ser más, por supuesto, pero tenemos un tiempo límite. Así que iniciemos con tus comentarios, Baruch. No estamos buscando sembrar semillas de duda en nadie, pero queremos que la gente se pregunte: ¿tengo una fe activa, una fe bíblica? La fe, desde una perspectiva hebrea, está relacionada con la verdad. Lo digo con frecuencia, creer no es suficiente. Tienes que creer la verdad. Muchas personas creen diversas cosas y las creen muy firmemente. Realmente piensan que están en lo correcto, pero si no es la verdad de Dios, eso no equivale a fe. Así que no buscamos sembrar dudas, sino que tratamos de orientar a las personas a que si realmente tienen una fe verdadera, estas cosas sean evidentes en sus vidas. Cuando hablamos del Señor de nuestra vida, no estamos diciendo que todos los creyentes le servimos perfectamente todo el tiempo, y que si no le servimos así, entonces Él no es nuestro Señor y no somos salvos. Esa no es la intención de lo que estamos discutiendo aquí. De lo que estamos hablando es de cuando una persona reconoce que Yeshua es realmente su Señor. Allí hay una expectativa cuando venimos a la fe en Él, de que querremos servirle, obedecerle y ver que su carácter se convierta en nuestro carácter. Eso es lo que una experiencia de salvación verdadera produce, y como dijo Cristian, de eso es de lo que estaremos tratando de convencerte. Queremos tocar tu conciencia para que digas: ¿estoy teniendo una experiencia de fe verdadera que confirma que estoy en la fe? Esa es la pregunta que estamos haciendo. Amén. Primera a los Tesalonicenses 5:17, Salmos 95:6 y Primera de Crónicas 16:11. Como siempre digo, hermanos y hermanas, hay muchos otros pasajes que podríamos usar para cada uno de estos puntos, pero por motivos de tiempo compartiremos solo algunos. Oren sin cesar. Oh, vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos ante el Señor nuestro Hacedor.
y busquen al Señor y su fuerza. Busquen su rostro cada vez más. Tus comentarios. Bueno, cuando dice oren sin cesar, la escritura en la que siempre pienso es Nehemías. Nehemías oró varios meses antes de presentarse ante el rey para decir que Dios lo estaba guiando a regresar a Judea. Y cuando se presentó ante el rey, hizo una oración muy breve. Creo que estas dos cosas van de la mano. Sí, existe una oración que tiene el sentido de prepararnos para el futuro, pero a veces hay una oración muy simple y rápida que puede lograr mucho. Oremos sin cesar. Debemos hacer de la oración la prioridad de nuestra vida, y en la medida en que creamos que Dios es el Señor, que Él es fiel y que cumple su palabra, eso se reflejará en cuánto tiempo pasamos en oración. Amén, gracias. Veamos la siguiente diapositiva. Una vez más, buscamos cubrir varias escrituras a la vez. Salmo 12:6. Esto habla de la importancia de la palabra de Dios, por supuesto. Las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, 7 veces purificada. Primera Timoteo 3:16 y 17. Toda escritura, no solo parte de ella, sino toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la importancia de la palabra de Dios también en Mateo 24. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ninguna manera pasarán. Tus comentarios, Baruch. Bueno, primero que nada, si eres creyente, si has sido salvo, la palabra de Dios será la prioridad en tu vida. Es la forma principal de Dios de comunicarse con sus seguidores, con su pueblo. Y vemos aquí que la palabra de Dios es fundamental para hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, al final de 2 Timoteo capítulo 3, verso 17 dice que la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Él es la fuente de su palabra. Pero noten que nos equipa total y completamente para toda buena obra. Ahora, ¿somos salvos por las buenas obras? Todos sabemos que no. Somos salvos por la gracia de Dios, por la obra del Mesías en la cruz, derramando su sangre con el propósito de comprarnos, de redimirnos del pecado. Pero entiendan que luego de llegar a la fe, somos llamados a hacer buenas obras. Y si no deseamos hacer buenas obras, entonces no hemos entendido la fe. En mi opinión personal, el mayor problema dentro del cristianismo hoy en día es que la falta de reverencia por la palabra de Dios y el irrespeto a la palabra de Dios están por todas partes. Creo que dijiste esto hace poco, Cristian, sobre darle máxima prioridad a Dios y a su palabra en nuestra vida. Todo creyente verdadero pondrá la palabra de Dios primero como fundamento de su experiencia de salvación, de lo que son llamados a hacer. Y recuerden, somos salvos en un momento, pero esa salvación debe cambiar nuestra vida para siempre. Y seré más específico, debe cambiar nuestro comportamiento. La salvación debe conducirnos a las buenas obras. Las buenas obras no salvan a nadie, pero la salvación debe producir en esa persona un deseo de hacer la obra de Dios. Correcto, y notamos que 2 Timoteo 3 no es una escritura muy popular en los sermones que se predican hoy en día. Hablan mucho de la gracia, lo cual es maravilloso. El Señor está lleno de gracia, pero a veces lo que hacen es predicar una gracia barata y no enseñan lo suficiente la importancia de la palabra de Dios, como dice aquí, para enseñar, para redarguir y para corregir. Eso es muy importante. A veces cuando tratas de corregir a la gente, como hemos discutido, Baruch, te llaman hiperespiritual, fanático religioso, y que no estamos enfocados en el amor de Dios. Pero creo que al leer esto, Dios nos ama, y por eso nos enseña a través de su palabra, corrigiéndonos y entrenándonos en justicia. ¿Qué puedes comentar? Sí, realmente creo que lo último que dijiste es fundamental. Entrenarnos en justicia. No debería ser controversial que seamos llamados a vivir rectamente.
Y es la gracia de Dios la que obra en nuestra vida, no solo para salvarnos. La gracia de Dios sí nos salva, pero esa misma gracia de Dios obra en nuestra vida para producir un comportamiento de justicia y rectitud. Y, Cristian, no puedo decirte cuántos correos electrónicos recibimos criticándonos por hablar de la justicia y tratar de guiar a las personas hacia un comportamiento recto. Siempre nos dicen, oh, Cristo es el único justo, no nosotros. Espera un momento, somos llamados a ser como Él. Somos llamados a manifestar su ministerio, que se supone debe verse en nosotros. Si Él vivió justamente, su espíritu en nosotros debería producir esa justicia. Es realmente trágico hoy en día que eso sea controversial, cuando es algo en lo que todos los creyentes deberían estar de acuerdo. Correcto, bien dicho. Creo que esto nos lleva a la siguiente discusión, porque como dijiste, creo que demasiados creyentes, tristemente, tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y Dios no quiere que sigamos más tiempo en terreno neutral. No podemos vivir así como creyentes, especialmente en los tiempos en los que estamos entrando. Creo que esto es igual de importante. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hemos discutido en videos anteriores, Baruch, que sí, como creyentes debemos compartir el Evangelio con todo el que necesita la salvación. Tenemos el mandato de hacerlo, pero tristemente, algunos confunden eso y se meten en aguas turbias y se rehúsan a romper relaciones con los amigos que tienen en el mundo, especialmente cuando se trata de gente que no te escucha cuando les intentas hablar del Evangelio o que lo rechazan por completo. Tus comentarios. Bueno, creo que este es un versículo fundamental que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Quiero decir algo sin intención de añadirle nada a las Escrituras, y espero que la gente entienda lo que quiero decir y que no busco añadir nada a las Escrituras, sino aclarar algo. Hay veces en que los creyentes se comportan como incrédulos, y tal vez están practicando cosas, haciendo cosas, manejando su ministerio, manejando su iglesia, manejando su organización, de una manera que no se alinea con la palabra de Dios. Y por lo tanto, en esos momentos, somos llamados a romper lazos, a no estar en yugo desigual. Y creo que a veces, las personas tienen dificultades para tomar esa decisión. Para nosotros, no fue difícil cuando, en cierta organización con la que habíamos trabajado en el pasado, vimos que ellos simplemente estaban yendo por un camino que no era el camino que sentíamos que era correcto para nosotros. Y sinceramente, creo que uno de los principios más importantes que he aprendido en mi vida, lo aprendí del Dr. Charles Stanley, quien dijo: obedece a Dios y deja las consecuencias en sus manos. Quiero decirles que esa es una verdad realmente maravillosa, que nos ayuda a tomar decisiones y que nos trae paz. Dios es capaz de manejar las consecuencias y en realidad, cuando tomamos decisiones correctas, las consecuencias serán una bendición. Dios se encargará de ellas. Él hará que sean una bendición. Así que obedece a Dios. Esa es la decisión fácil. Muchas veces nos dicen: tal persona no es creyente, o tal grupo no está tomando decisiones que un creyente debería tomar, y por lo tanto, podemos respetuosamente simplemente romper lazos. Y creo que esta escritura es fundamental para alentarnos a tomar ese tipo de decisiones. Gracias. Algunas escrituras más. Sé que estamos cubriendo bastante terreno y esto me recuerda también que hemos sido criticados por usar demasiadas escrituras en algunos de estos podcasts, pero nunca es suficiente. Salmo 107:1. Este salmo nos habla acerca de dar gracias al Señor. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Primera Tesalonicenses 5:18. Den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que en todo, con oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones a Dios.
Hablamos de esto en un podcast anterior, Baruch. Creo que la acción de gracias es un aspecto primordial en la vida diaria de un creyente, que a veces tristemente descuidamos. Tus comentarios. Sí, no podría estar más de acuerdo. El agradecimiento a Dios es algo que realmente debemos enfatizar. Necesitamos repasar nuestro día, reflexionando en cada cosa y diciendo, ¿por qué motivo debo agradecer? ¿Qué acciones de gracias tengo para compartir con Dios? Dios es bueno, Él hace tanto en nuestras vidas cada día y debemos reflexionar sobre lo que experimentamos a diario. Hablando con mi esposa, muchas veces decimos, ¿sabes? Esto podría haber salido de una manera muy diferente. Gracias a Dios que no fue así. Cuando revises tu vida y medites en tu día, especialmente con tu cónyuge o con alguien de confianza, al hacerlo, vas a ver más y más razones para darle gracias a Dios. Amén. Gracias. Los próximos versículos que veremos hablan sobre pruebas, algo de lo que también hablamos en un podcast anterior. Muchas personas están pasando por pruebas y eso nunca es fácil, pero veamos qué dicen estos versos. 1 de Pedro 4, del 12 al 13. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gócense en la medida en que participan de los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, también se gocen con gran gozo. Y Santiago dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Pero dejen que la paciencia haga su obra perfecta para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Creo que 1 de Pedro, Baruch, tiene un mensaje poderoso. He estado allí. Puedo decirlo abiertamente, que cuando he pasado por pruebas de fuego, no puedo evitar pensar, esto es muy extraño. ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero realmente nos recuerda que Dios tiene un plan y que no debemos considerar estas pruebas como algo extraño. Tus comentarios. Sí, quiero subrayar lo que acabas de decir. No deberíamos considerar extraño que el mundo nos rechace, porque el mundo nos odia. Eso es lo que nuestro Señor y Salvador nos enseñó, y es algo que especialmente será cierto en los últimos días. El contexto de este pasaje habla de los últimos días. Pero no es extraño para nosotros pasar por pruebas, problemas, dificultades, o como dice aquí, una prueba de fuego. Todos atravesamos situaciones, pero hay buenas noticias. Nunca jamás pasamos por ellas solos. Dios está con nosotros, y como Dios está con nosotros, sabemos que el enemigo no tendrá la victoria. El enemigo no nos derrotará. Vamos a salir adelante, vamos a vencer porque estamos con Él y tenemos la victoria asegurada. Insisto, como hablamos en un video anterior, el día de la liberación está en el futuro. Vamos a experimentar la victoria. Servimos a un Dios que es un Dios de victoria. Nunca ha sido derrotado, nunca pierde. Él es el campeón de nuestra fe. Por lo tanto, no se desanimen, perseveren y recuerden que el día de la victoria está en el futuro. Amén. Gracias. Mateo 7, 15 al 20. El contexto de este pasaje nos habla sobre falsos profetas y falsos maestros, pero creo que especialmente la última parte de la Escritura aplica para todos los creyentes. Esto de por sus frutos los conocerán. Leamos. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aún así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y arrojado al fuego. Por tanto, por sus frutos los conoceréis. Te daré la palabra, Baruch, y creo que no hace falta entrar en detalles, ya que probablemente hemos hecho más de 50 videos exponiendo a falsos maestros y falsos profetas, pero creo que debemos ser muy cuidadosos con esto que el Señor nos advirtió que vendría en los últimos días.
Hablaremos de esto un poco más adelante en algunas diapositivas, pero danos tus comentarios sobre este pasaje. Solo diría que los falsos profetas y falsos maestros tienen un propósito: evitar que produzcamos buen fruto. Por eso son tan peligrosos. Por eso hemos hecho tantos videos. No porque querramos enfocarnos en los falsos maestros, sino porque queremos advertir a las personas sobre lo que creer en esas falsas enseñanzas causa en la vida de una persona. Eso arruina sus buenas obras. Nuestras buenas obras glorifican a Dios, permiten a los demás ver el mover de Dios, el poder de Dios, su presencia en nuestra vida. Por eso es un tema tan importante. No porque queramos darles a esos falsos maestros una plataforma y hablar de ellos, y que nos acusen de criticarlos. Esa no es nuestra intención. Lo que queremos es advertir a todos, porque somos llamados a hacer esto, como lo ha señalado muchas veces. La Biblia dice que los expongamos porque son peligrosos y por eso grabamos estos videos. Sí, quiero añadir a eso también, para extender un poco tus palabras, que realmente les pedimos, hermanos y hermanas, que oren para que el Señor les dé discernimiento. Muchas personas lamentablemente están usando a Israel de manera engañosa para falsedades. Hemos señalado varios nombres en el pasado, gente como... Hay muchos a decir verdad y mejor ni mencionaré los nombres hoy, pero solo porque alguien use una bandera israelí o se autodenominen rabinos, por favor, tengan mucho cuidado. Muchos lo que hacen es puro sensacionalismo. Si no enseñan de acuerdo con la palabra de Dios, aléjense de ellos. Tienen que ser probados con las Escrituras. Por favor, sean muy cuidadosos. Avancemos. Estos versos hablan sobre compartir el Evangelio y amar a nuestro prójimo. Mateo 22, del 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Antes de darte la palabra, Baruch, creo que he notado también una tendencia. Hay mucha complacencia en lo que respecta al Evangelio. Algunas personas son tímidas para compartirlo o simplemente buscan excusas para no hacerlo. Y no creo que debamos hacer eso. Creo que se nos dice claramente que compartamos el Evangelio y amemos a nuestro prójimo. Y por eso compartimos el Evangelio, porque los amamos. Pero algunas personas simplemente siguen rechazándolo y rechazándolo sistemáticamente. Y para mí eso es como lanzar perlas a los cerdos, por lo que necesitamos discernimiento en esta área. Tus comentarios. Bueno, la primera parte de Mateo 22... Esos dos versículos nos muestran que si realmente amamos a Dios, ese amor por Dios se manifestará amando a nuestro prójimo. Si amamos a Dios como lo enseñó el Mesías, lo que hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Las relaciones importan. Amar a nuestro prójimo es demostrar ese buen fruto, esas buenas obras, esas buenas acciones con las que queremos bendecir a los demás. Y sobre Romanos, solo diré esto. A mitad de este versículo, hablando del Evangelio, dice que es poder de Dios, y me encanta esta frase, para salvación. El Evangelio nos da salvación, y la salvación es sinónimo de victoria. Debemos recordar que el Evangelio es el poder de Dios para la victoria, y esto aplica para toda la humanidad, al judío primeramente, pero también al griego. Dios quiere salvar a toda la humanidad. Por eso estoy muy en contra de aquellos que, de manera incorrecta, enseñan que solo se salvarán algunos escogidos previamente por Dios, cuando vemos que Dios es un Dios que quiere que todo el mundo sea salvo, y no solo un grupo selecto o un subconjunto de personas. Gracias. Ahora, muy importante. Vamos a leer esta escritura también, pero... Tocaste este tema al inicio del podcast en cuanto a que un grave problema que existe es la falta de temor y reverencia ante Dios.
Hemos hecho algunos videos sobre el temor del Señor y esa ausencia que vemos en iglesias de todo el mundo y también a nivel individual. Creo que debemos recordar a quién servimos, quién es realmente nuestro Dios. Tuve una conversación con alguien no hace mucho tiempo y dije, su nombre es celoso. Y me respondió, no, imposible. Así que leamos juntos Éxodo 34:14. Porque no adorarás a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. El Caná, creo que se dice así en hebreo, y por favor corrígeme si me equivoco en la pronunciación, Baruch. Pero Él es celoso y no compartirá su gloria con nadie más. Y creo que debido a que la gente ha perdido esa reverencia, quiero decir, leemos en Levítico y Éxodo lo que sucedía, ya sabes, cuando un sacerdote entraba al lugar santísimo, la seriedad de lo que debía hacerse, y el sumo sacerdote debía seguir el protocolo al entrar, o de lo contrario, incluso podría morir. Y es verdad, ahora tenemos a Yeshua, Jesús maravilloso, y debido al derramamiento de su sangre, su preciosa sangre, podemos acercarnos confiadamente al trono. Pero eso no significa que perdamos el temor piadoso y la reverencia hacia el Señor. Creo que las personas que andan con un pie en el mundo y otro en la iglesia no entienden lo que significa darle todo lo que tienen a un Dios celoso. Tus comentarios, Baruch. Dios es celoso, y lo que eso significa es esto. Si algo se vuelve de mayor valor, importancia o tiene una prioridad superior a Él, como Dios es celoso, Él se moverá contra nosotros. Esto debería causar que hagamos justo lo que acabas de compartir, que recordemos que Dios tiene que ser primero y que todo lo demás en nuestra vida debe estar debajo de Él. Creo que allí es donde las personas fallan. Dicen, por supuesto que Dios es lo primero en mi vida, pero en la práctica hacen cosas que están en conflicto con las prioridades de Dios. Así que Dios debe ser nuestra prioridad y todo lo demás en nuestra vida debe estar sujeto y traído bajo su autoridad. Dios ciertamente es un Dios celoso. Y si te entendí correctamente, dijiste que alguien negó que Dios sea celoso. Pero al hablar de celo, tenemos que comprender a qué tipo de celo exactamente se refiere la Biblia. Dios tiene celo por aquellas cosas que son buenas, por cosas que están relacionadas con su carácter. Así que debemos tener un entendimiento bíblico del Dios de las Escrituras. Así es, y una vez escuché a alguien decir que desde una perspectiva bíblica, el celo de Dios significa cero tolerancia hacia la infidelidad y hacia nuestra actitud si no lo ponemos de primero en nuestras vidas. Eso es muy importante. Continuemos. Aquí tenemos una pequeña lista de verificación a manera de resumen y recomendaciones, hermanos y hermanas, para ustedes. Pon al Señor de primero en tu vida. Espera y confía en el Señor en tiempos de prueba. Pasa más tiempo en la palabra, en oración y ayuno. Recuerden que Yeshua dijo cuando ayunen y no si es que ayunan. Sepárate del mundo. Da gracias diariamente. Busca el discernimiento del Señor, especialmente de cualquier enseñanza falsa y falsos maestros. Y finalmente, no te preocupes por el mañana y no te afanes por nada. Te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios finales. Cristian, la lista que acabas de dar creo que es excelente. Las personas deberían escribirla, tomarle una foto con su teléfono y realmente considerar el buen consejo que les has dado con esta lista de verificación, porque si realmente estamos haciendo esas cosas, estaremos creciendo, madurando y tendremos un orden de justicia en nuestra vida. Eso es lo que Dios espera. Y eso es lo que Dios demanda de cada uno de sus seguidores, de todos los que están en esa relación de pacto. Dios no es un Dios de tolerancia. Él es un Dios de perdón, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, pero es intolerante. Él no aceptará aquello que va en contra de su voluntad. Por lo tanto, deberíamos tener un temor saludable del Señor y deberíamos querer ordenar nuestras vidas de acuerdo con los principios que encontramos en la Biblia. Esta lista que hiciste es una lista muy saludable que nos ayuda a reforzar en nuestra vida lo que deberíamos estar haciendo.
nuestras prioridades y lo que debería ser importante para nosotros. Concluiré con esto. Hay un principio muy simple, y es que las cosas que son importantes para Dios deberían ser de máxima importancia para nosotros. Y cuando tomamos decisiones basadas en las cosas importantes para Dios, tomaremos decisiones sabias que van a producir discernimiento. Y quiero decir una cosa más. De lo que carece la mayoría de los creyentes hoy en día es de un discernimiento saludable, poder identificar y decir que sí a lo que viene de Dios, así como decirle que no al engaño del enemigo y a las cosas que están en conflicto con el carácter de Dios. Dios quiere hacer cosas poderosas en nuestras vidas, pero debemos perseverar, debemos vencer y debemos ser obedientes. No podemos estimar lo suficiente la importancia de la obediencia en la vida de un creyente. Fuimos salvos para obedecer. Amén, bien dicho. Ciertamente no hay nada más que añadir. Hermanos y hermanas, oramos que esto haya sido de bendición para ustedes. Es tiempo de que todos nos autoexaminemos y realmente hagamos a Dios la prioridad de nuestras vidas. Nunca es demasiado tarde, hermanos y hermanas. Baruch, gracias por tu tiempo y por compartir estas escrituras con todos nosotros. Esperamos que las pongan en práctica. Baruch en Israel y un servidor en Sydney, Australia, les decimos shalom y bendiciones. Shalom and blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.